Y esta noche básicamente vamos a estar dando un poco de continuidad a lo que estuvimos hablando el domingo. El domingo estábamos hablando acerca de poner en orden la familia, y la familia debe de tener una base. ¿Cuál es la base de la familia? Dios. Salmo 127, ¿cómo dice? Así dice. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja el constructor, el edificador. Si tu vida no está en Dios, entonces es en vano. Si tu familia no está en Dios, es en vano. Y hemos estado trabajando acerca de proteger a la familia de las malas decisiones. Hemos estado hablando de creyendo que el Señor ha de tocar a aquel hijo pródigo, aquel familiar pródigo, aquel papá pródigo, aquella mamá pródiga, porque el Señor ha de traer, porque creemos: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y también hemos estado hablando acerca de bendecir, cómo podemos bendecir a nuestros hijos. Y lo que más queremos es eso, ¿no? Que nuestras generaciones vean la mano del Señor. Eso tiene que ver con dejar un legado de fe, lo que hacemos. Y también es importante derribar toda aquella muralla o todo aquello que se ha levantado para que tengamos hogares sanos en el Señor. Y terminábamos este domingo, ¿verdad? Bueno, de esta parte acerca de hablar de ordenar la familia. Así que, hermanos, hoy vamos a estar meditando en Efesios capítulo 6. Yo le pido que vaya a su Biblia, Efesios capítulo 6, versículo del 1 al 4. Y esto, ¿verdad?, que tiene que ver con tener una familia. Hoy vamos a estar hablando de cómo son las familias al estilo de Dios, cómo una familia repite aquellos patrones que han sido enseñados, o una familia que es influenciada por el Señor lo hace como Dios manda. Es bien interesante que Efesios, en el capítulo 5, el apóstol recomienda a la iglesia: sed llenos del Espíritu Santo. Y sed llenos del Espíritu Santo, posteriormente el apóstol introduce algo muy interesante, que es las relaciones. Fíjate que si tú te das cuenta, en el capítulo 5 habla de cómo es la relación con tu entorno, con tu hermano, con los demás. Y yo recuerdo que hay una palabra que mi pastor repetía frecuentemente, y es: nosotros no tenemos un espiritómetro. ¿Alguien tiene un espiritómetro, hermano? ¿No? ¿Saben qué es un espiritómetro? ¿Sí? Es para medir, ¿verdad?, el nivel de espiritualidad. Entonces nadie lo tiene, porque alguien puede adorar levantando sus manos y estar lejos del Señor. Judas caminó cerca del Señor y su espiritómetro estaba abajo. Pero yo recuerdo que mi pastor decía algo, decía: ¿cómo podemos medir la manera en que el Espíritu Santo está trabajando en una persona? Quizás sea un agente de medición, no quiere decir que es una regla, pero él decía: la forma en la que tú tratas a las demás personas. Cuando una persona que tiene el Espíritu Santo, no es posible que en la iglesia cantemos alabanzas y cuando sales de la iglesia tratas a los demás como un trapo sucio, como un papel de basura. ¿Verdad que no es posible? No es congruente eso, no tiene relación. Y el apóstol Pablo, cuando habla de ser llenos del Espíritu, introduce las relaciones y pasa al capítulo 6 hablando de la relación que tenemos los padres y los hijos. Y fíjate que es muy interesante lo que vamos a leer ahorita, porque el apóstol Pablo habla a los hijos. Yo pregunto: ¿cuántos hijos hay acá? Levanten la mano los hijos. Todos somos hijos. ¿Habrá sido que el apóstol Pablo dijo: le vamos a escribir a los niños de la escuela dominical o a los niños de la iglesia infantil? No, él habló a los hijos. Y todos somos hijos. Y en algún momento algunos llegamos a ser padres, y es una gran bendición eso. Y como lo veíamos el domingo, ¿verdad? En el capítulo 127, en el versículo 5 dice: herencia de Jehová son los hijos. Y dice que con estima ve el Señor esto. Así que veamos, hermano, que en esta parte el fundamento es Dios, el Salmo 127. Pero también tener las bases puestas en Dios va a requerir obediencia. Obedecer trae bendición. ¿Alguien dice amén?
Obedecer trae bendición y desobedecer trae consecuencias. Y si hay una frase que yo repito frecuentemente es: la obediencia trae bendición. Y hoy vamos a ver cómo el apóstol Pablo nos lleva a eso, porque cuando nosotros leemos la palabra, dígame, un cristiano que lee la palabra pero no la obedece, ¿será cristiano? Dice el apóstol Santiago, ¿verdad?, que el que lee la palabra y no lo hace, ¿qué dice? ¿Cómo es el juego de palabras del apóstol Santiago? Dice, bueno, el que sabe hacer lo bueno no lo hace, es pecado, ¿verdad? Y también dice que no solamente seamos oidores, olvidadizos, sino que dice, hacedores. Entonces, el ejercicio de oír, la teoría, hermanos, es fácil, la práctica es difícil. Y quiero entonces que vayamos a Efesios capítulo 6. ¿Está conmigo, hermano? Y esto habla acerca de poder someternos a la autoridad. Y la autoridad de la palabra, ¿verdad?, es algo que tenemos que hacer. Someternos a la autoridad de la palabra es algo que no nos debería de costar trabajo, no nos debería, pero nos cuesta. La palabra de Dios es el mandato de Dios, es lo que nosotros tenemos de Dios para nuestra vida. ¿Qué guía tu vida? El Espíritu Santo. ¿Qué guía tu vida? La palabra. ¿Qué guía tu vida? Comunión con el Señor. Pero ¿dónde más Dios nos habla? ¿Dónde más Dios nos habla? A través de la palabra, ¿cierto? Es ahí, esa es la palabra de Dios. Entonces, leamos, hermanos, a Efesios capítulo 6, versículo 1 al 4. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, para que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Como digo, ¿verdad?, leerlo, la teoría pudiera parecer fácil, pero el reto de nosotros es la práctica. ¿Le parece si oramos? Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ponemos, Señor, este tiempo, estos minutos, porción de la palabra, Señor, escrita a la iglesia de Éfeso, que pueda ser hoy de bendición para mi vida. Entender, Señor, que debo de corregir muchas áreas de mi vida, en mi vida personal, en mi vida de familia, en mi vida de padre, de esposo, de hijo. Yo te pido, por favor, Señor, háblanos. Dile al Señor: háblame en el nombre de Cristo Jesús. La iglesia dice: amén. ¿Cómo es una familia al estilo de Dios? ¿Cómo luce una familia al estilo de Dios? ¿Cómo se ve una familia al estilo de Dios? Yo les he contado esta historia varias ocasiones. Yo recuerdo que mi pastor, Otto Melgar, ojalá algún día puedan conocerlo, él nos llevaba a los jóvenes cuando él iba a visitar, pues en las iglesias un poco más en el área rural, ¿verdad? Bueno, que no era tan rural, siempre se suele visitar, es un ejercicio. Y cuando él iba a visitar las familias de la iglesia, nos llevaba a algunos muchachos, algunas veces caminando, algunas veces en su carro. Bueno, en ese momento él no tenía carro, el papá le prestaba el carro. Y yo recuerdo que en una ocasión fuimos a una casa, a un lugar, ¿verdad?, donde teníamos que ir a una gran bajada, y andábamos buscando a la hermana fulana de tal, no le vamos a poner nombre, ¿verdad? Y entonces el pastor decía: yo sé que por aquí vive esta hermana, por ahí, aquí, estoy seguro. Y bueno, bajamos, ahí había una rotonda, y enfrente de esa rotonda había una mujer regando las plantas, estaba echándole agua. Y entonces el pastor dijo: yo creo que la hermana vive ahí donde está ella. Y nos acercamos, y mi pastor le preguntó: nosotros, hermano, puros guardaespaldas, ese era nuestro trabajo, ¿verdad? Cuidar a nuestro pastor, que los perros que ladraran no lo mordieran, ese era nuestro trabajo. Y entonces dice el pastor: disculpe, acá vive la hermana fulana de tal. Y le dice aquella mujer que estaba regando: ¿la hermana qué? La hermana fulana de tal. Y le dice ella: mire, ahí vive alguien que se llama fulana de tal. Si es hermana, yo no sé, le dijo así.
Y el pastor dijo, no vive ahí, porque cuando ahí íbamos llegando, ¿verdad?, acercándonos a esta casa, no sé si ustedes se acuerdan aquellas canciones que se pusieron de moda, yo no sé si usted las bailaba o no, ¿verdad? Allá en el, ¿cómo se llamaba, hermana Benita? ¿Cómo dice usted dónde iban allá? En el, ¿cómo se llama? Ya no se acuerda, dice la hermana. ¿Cómo era, hermana? En el Black and White, ¿verdad? Ahí era. Yo no sé si usted la bailaba ahí, ¿verdad? Aquella cosa que decía el gato volador, ¿verdad? Usted se acuerda, decía. Y aquella cosa sonaba fuerte, ¿verdad? Ya rato. Y mira, y dice el pastor, yo creo que ahí no es la casa. Y entonces dice, mira, ahí vive alguien que se llama así. Pues el pastor, pero es que está sonando, ¿verdad?, ese canto, y ahí no suenan alabanzas. Y tocamos la puerta, ¿verdad? Y sale aquel niño, aquel chihuincito. Mamá, le dijo el pastor, ¿verdad? Y aquella música la bajaron. Y sale la hermana, ay, perdón, es que estos niños, la música que ponen, dice. ¿Cómo luce una familia al estilo de Dios? ¿Cómo la conocen una familia al estilo de Dios? ¿Cómo es? ¿Cómo se ve en una foto una familia al estilo de Dios? Y es una familia al estilo de Dios, vive como Dios manda, conforme a su palabra. Y quiero que veamos esto. El primer principio es, una familia al estilo de Dios, los hijos reconocen una autoridad establecida por Dios. Y quiero hablar de esto. Fíjate lo que dice el versículo 1. Hijos, obedecen en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hablábamos el domingo que ya hay un orden establecido, hay un diseño, y Dios ya estableció una autoridad a los padres. Entonces, una familia al estilo de Dios reconoce que hay una autoridad establecida, y esa autoridad en casa es a los padres. ¿Pero por qué? Pues usted dice, pero aquí no hay hijos, todos somos hijos. Pero también quiero hablar de esto porque somos padres algunos, o algún día algunos van a ser padres. Amén. ¿Y sabes cuál es el problema hoy con esto? Con autoridad establecida es que la autoridad, los padres la han perdido en estos últimos años. Los padres van perdiendo la autoridad que antes no era negociable. Yo todavía logré crecer en una generación donde no se discutía una orden, donde no se apelaba a una orden, donde nos sometíamos a lo que papá y mamá decía. Quienes crecimos en esa generación, ¿verdad? Entendías a las buenas o a las malas. Ya vamos a hablar acerca de la parte de disciplinar. Pero hermano, hoy en día, tristemente, la autoridad que Dios ha establecido para los padres se ha perdido. Hay padres que no tienen autoridad sobre sus hijos, sobre hijos adolescentes, sobre hijos que aún viven en casa. ¿Saben qué es triste? Es triste ver que hay niños que no se sujetan a la autoridad de sus padres. Hemos visto noticias en donde, no recuerdo si ustedes lograron ver una noticia donde una niña se le revolcó a la mamá en una estación de buses porque no le dio el celular. ¿Dónde está la autoridad delegada? ¿Por qué hemos dejado que la autoridad hoy la tenga un dispositivo, la tengan otras personas, la tengan los abuelos? Fíjate cómo dice el Señor: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Ahora, está hablando a los hijos, a todos los hijos, pero ¿quién se encarga de enseñar autoridad en tu casa? ¿Quién se encarga de enseñar autoridad en tu familia? ¿Qué tipo de autoridad tú estás delegando? Y no estoy hablando solamente de la autoridad que se delega a las malas, a los fajazos, a aquellas que claro son necesarias, ¿verdad? A veces tenemos que corregir a nuestros hijos. Ahora yo tuve que corregir a Evan y a Zoe antes de venir al culto, ¿verdad? Así que ellos vienen bien orados ahorita. Corregirlos. Y yo les dije, ¿tú sabes por qué te voy a corregir? Sí, ¿por qué te voy a corregir? Por esto y por... Ok, perfecto, estamos bien. Pero, ¿qué sucede hoy con la corrección? Y fíjate que esto de corregir, me voy a adelantar un poquito porque al final habla de la disciplina.
Y muchos lamentablemente aprendimos un tipo de disciplina o practicamos un tipo de disciplina heredada. No sé si lo estoy diciendo bien. La forma en la que nos disciplinaron a nosotros es la forma en la que disciplinamos hoy. Me llamaba la atención algo. Les voy a abrir mi corazón y ahí oran por mí después. O para restauración, hermanos. No es por otra cosa, ¿verdad? Fíjense que mi mamá tenía una frase. Bueno, varias frases. Y varias de las frases que mi mamá me ha dicho, yo me he dado cuenta que las estoy repitiendo y no son frases buenas. Y la otra vez, hace como unas 2 semanas, como unas 2 o 3 semanas, estamos, ¿verdad? Están cayendo los mangos y Crista le dice a Evan, anda a recoger los mangos. Y aquel se puso bravito y no quiso recoger los mangos. Y hubo una discusión, entonces yo intervine porque Evan está de desobediente, ¿verdad? De machito con su mamá. Y empecé yo a exhortarlo y algo dijo él. ¿Y saben qué le dije yo? Me perdonan, ¿verdad? Oran por mí, ya les dije. Ya vas a ver, les dije yo. Mi mamá, ¿saben cómo me decía mi mamá cuando me corregía? Rubén, me decía, de collar te van a quedar los dientes. Así me decía mi mamá. O sea, la frase suena jocosa, pero si usted le pone mente, está hablando que me va a bajar los dientes, ¿cierto? Ya se imagina usted un collar de dientes. y esos dientes que andas ahí son míos. ¿Y por qué los andas? Porque desobedecí. Y yo le dije a Evan, de collar te van a quedar los dientes, le dije yo. En mi enojo. No es una buena forma. Y yo recapacité en el momento, ¿verdad? Me hice loco. Dije, esta es una frase que mi mamá usaba conmigo. Ya vas a ver, de collar te voy a dejar los dientes. Y mi mamá me decía así, ve. Si me estás viendo, saludos, madre. Yo no estoy hablando mal de ti. La autoridad a veces la repetimos de como nuestros padres lo han enseñado y a veces no es la mejor o no ha sido la mejor. No ha sido la mejor manera y por eso estamos aprendiendo. Y tuve posteriormente, ¿verdad? Cuando me equivoco con Evan, hablar con Evan y explicarle, decirle, mira esto. O sea, ya se imaginan ustedes este tipo de situaciones. Pero, ¿cómo está la autoridad en tu casa? ¿De qué manera estás poniendo esta parte de obedecer? Y fíjate que obedecer es un mandato y obedecer es sí porque sí, no hay otra forma. Es bien interesante, hermano, esta instrucción de la obediencia, porque los hijos, si usted se da cuenta hoy, todo quieren cuestionar, todo quieren y que por qué. Y bueno, ¿verdad? Y pareciera que, fíjate que la casa, las decisiones en casa, ahí no es la asamblea legislativa ni es el parlamento, o sea, no son decisiones democráticas. En casa las cosas se hacen porque tú como padre mandas. Y es así, hay un orden. En algún momento los hijos podremos tomar nuestras propias decisiones, aunque tristemente como aquel video, aquel Ruiz, vea, que dice aquel hombre que está ahí, la mamá lo está regañando y dice, cuando te cases vas a hacer lo que vos querás en tu casa. Y aquel hombre, ¿verdad?, casado con la esposa, le dice, aquí no es la casa de tu mamá, la casa de tu mamá haces lo que querás, le dice. Pobre hombre, ¿verdad? En ningún lado hace lo que quiere. ¿Por qué se ríe? Fíjate esto. Yo, hermanos, trabajé por muchos años con jóvenes, o sea, trabajé un montón de tiempo. Y los jóvenes, la peculiaridad de los jóvenes es, siempre están tratando de escapar de la autoridad, de evadir la autoridad, de escapar la autoridad y de desafiar la autoridad en la escuela y en la casa, ¿cierto o no? Y la palabra dice, hijos, obedezcan a sus padres. Ustedes son de Cristo y esto les corresponde a hacer. Voy a terminar con algo porque tristemente nosotros no aprendimos de la mejor manera. Yo no tuve padres cristianos, no tuve un papá que me diera consejos buenos. No tuve una mamá que me diera consejos bíblicos. Yo les he contado que los consejos de mi mamá en su moral, ¿verdad?, en su idiosincrasia, en lo que ella
eran consejos buenos para lo que parecía, pero realmente eran consejos malos. Yo recuerdo que mi mamá nos hablaba a nuestros hermanos y a nosotros. Nos decía, mi mamá nos decía frases tales como: cuidado cuando estén con una cipota, no la vayan a embarazar. ¿Era un consejo bueno? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí y no, exactamente. Era un consejo bueno porque estaba preveyendo una situación, pero era malo porque lo que estaba diciendo es permisivo. Y ocupaba otro tipo de frases, ¿verdad? Y ella nos decía, ahora, no fuimos instruidos. Ya vamos, con eso voy a cerrar hoy. No fuimos, usted y yo estamos siendo instruidos en la palabra. Mi mamá tenía consejos tales como: mientras ustedes vivan en esta casa, no se vayan a tatuar. ¿Qué es eso? ¿Es un buen consejo o es un mal consejo? Es un buen consejo, pero es malo, porque cuando se fue mamá, corrimos a tatuarnos, porque nunca mi mamá explicó por qué no, cuál es la razón, de qué manera te va a perjudicar. Mira a un futuro. Fueron consejos, ¿verdad?, dentro de lo que ella. Ahora, ¿cuál es el detalle con los jóvenes? Es eso. Vamos a desafiar la autoridad. Vamos a hacerlo. Y hoy nosotros debemos de aprender que como adultos, ya sea que seas tío, que seas abuelo, es obedecer. Posteriormente, pues vamos a ver, ¿verdad?, que ya no se trata solamente de obedecer, se trata de honrar. Pero mientras están en casa es obedecer. Mira lo que dice Colosenses 3:20. Dice: hijos, obedeced a vuestros padres. ¿En qué, hermanos? En todo, porque esto agrada al Señor. Yo te pregunto, como abuelo, como papá, como tío, como hermano mayor, como amigo de una familia, como cercano, ¿tú le has dicho alguna vez a un niño o a un joven: sabes que ser obediente agrada al Señor? Qué bueno si lo has hecho. Explicar que por qué ser obediente, que la obediencia trae una gran bendición, que la obediencia es parte, porque esto agrada al Señor. Pero nosotros hemos aprendido a que sean obedientes a puro fajazo. Y eso es lo que tristemente hemos replicado, y nunca vamos a instruir del por qué hay que ser obediente, todas las implicaciones que tiene. Y ahora estamos viviendo una generación rebelde. Debemos de enseñar a obedecer, como digo, ¿verdad?, no solamente a las malas, sino también explicar por qué. ¿Cuál es la razón? Hijo, tú sabes por qué no puedes tener. Nosotros lo hacemos. Tú sabes por qué no puedes tener celular. Y ellos empiezan a decir cosas. No, mira, por esto no puedes. Tú sabes por qué esto no. Y enseñarles las verdaderas razones. ¿Sí? Yo les pregunto hoy, ¿quiénes aquí fueron hijos rebeldes? ¿Ah? Hoy las están pagando, ¿verdad? ¿Qué pasó? Nos habrán enseñado, ¿verdad?, a obedecer. ¿Cuántos de nosotros fuimos el dolor de cabeza de nuestros padres? ¿Sabe? Bien curioso, yo a veces me quejo con mi mamá de las conductas de mis hijos, y ella solamente dice, como tú podrás saber, dice ella. Mira lo que dice Proverbios 6:20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Entonces, hermano, si quieres que tu familia funcione, tienes que enseñar la estructura que la palabra enseña, y es la obediencia. La obediencia. Y tenemos suficiente base bíblica para poder enseñar a nuestros hijos o a tus sobrinos. ¿Quieres ver los resultados de la obediencia? Acá está. ¿Tú quieres ver los resultados de la desobediencia? Acá está. Y nos sobran
ilustraciones y narraciones bíblicas para poder demostrar a nuestros hijos los resultados de la obediencia y de la desobediencia. ¿Cierto o no, hermanos? Hay suficiente, hay parte de... Y obedecer, imagínate esto, o sea, la obediencia, Jesús practicó la obediencia. ¿Tú recuerdas cuando a José y a María, los padres de Jesús, se les perdió Jesús? Yo les decía aquella vez eso. ¿Te imaginas que se te pierda el Hijo de Dios, hermano? ¡Qué lío es ese, ¿verdad? Y a mí me agarra algo. Y se perdió. Y Lucas dice algo interesante, porque a veces nosotros como hijos, incluso si tú eres hijo, y si eres un hijo joven, puedes decir: pues es que mi papá, él no sabe, o él aquí, o él allá. Pero Jesús nos deja un ejemplo de obediencia. Él fue obediente, fue hijo también. Mira por favor Lucas capítulo 2, versículo 48 hasta el 52. Porque no podemos comparar a Jesús, que era Dios, con José y María. Pero me encanta lo que dice el versículo 51. Leámoslos todos por favor. Porque los padres, ¿qué necesitamos para poder enseñar obediencia a nuestros hijos? Sabiduría. Y eso está en la palabra. Mira el versículo 48. ¿Estás conmigo, hermano? Cuando le vieron, se sorprendieron, ¿verdad? Y le dijo a su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Yo no sé qué tono le puso María aquí, ¿verdad? ¿Cómo piensan ustedes que dijo María? Hijo, ¿por qué nos has hecho así? No sé cómo le habló María, ¿verdad? Pero yo creo que María estaba angustiada. Y entonces dice la respuesta del Señor: he aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Mira por favor este versículo 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. ¿Qué dice luego? Y estaba sujeto a ellos. Tú dices: yo ahora estoy viejo, ya crecí. Pregunta: ¿debes aún de ser obediente a tu padre o a tu madre como hijo? Y ya voy a hacer una pregunta capciosa más adelante, pero realmente sí. O sea, la palabra es hijos, obedecer a vuestros padres. Y no te dice ahí: cuando te cases ya no lo obedezcas. Claro que ahí empezarás a tomar tus decisiones, y ya, ¿verdad?, la autoridad de casa es diferente a esto. Y dice la palabra: y se sujetó a ellos, y su madre guardaba todas las cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, hermano, termino esto, y es: la relación entre padres e hijos es una relación de autoridad. La relación con hijos, hoy en día escuchamos mucho esta frase de decir: es que los hijos, y se discute mucho esto, ¿verdad? Los hijos, hay que ser amigo de los hijos. ¿Ustedes han escuchado eso? ¿Sí? Yo quiero que mi hijo sea mi amigo, que sea mi amiga. Hermano, no. Tu hijo, o sea, podemos entablar una relación de confianza, pero tu hijo es tu hijo. Y debe de existir una relación de autoridad. Hijos, obedeced a vuestros padres. Yo nada más quiero dejarle esto hoy, es: ¿de qué manera usted está enseñando la obediencia? ¿De qué manera usted hoy? No vamos a tener excusa luego. Avanzo rápidamente. ¿Cómo es una familia bajo el orden de Dios, bajo el estilo de Dios? Mantiene una admiración permanente. Mira el versículo 2 y 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Mire qué lindo esto: honra. Y aquí el principio de honra, yo siempre se lo digo a los jóvenes, se lo digo a los niños, se lo digo a todos. La palabra dice honra. No dice si tu mamá te dio el último iPhone, si te compró el Play, si te compró el Xbox, si te compró el Nintendo Switch, si te compró el Wii. No, la palabra dice honra. A los jóvenes, ¿verdad? Honra. Yo siempre se los digo: honra. La palabra te dice que honres a tu padre. ¿Para qué, hermano? Para que te vaya bien y seas de larga vida. Entonces,
Cuando los padres no mandan, los hijos honran. O sea, ya aquella cuestión de ya salió de casa de repente, ¿verdad? O aún está en casa, los padres ejercen autoridad, pero también los hijos honran a sus padres. Quiero hacer esta pregunta: ¿se puede honrar y no obedecer? ¿Se puede honrar y no obedecer? ¿Se puede honrar y no obedecer? Depende. Porque pueden haber instrucciones que dé papá o mamá que no van a estar de acuerdo a los principios bíblicos, por ejemplo. Hay una historia, yo estaba tratando y lo busqué, pero no a la carrera, tal vez algunos de ustedes me ayudan. Pero recuerdo que hay una historia en la que la mamá de Salomón, creo, por favor me acuerdan, estoy tratando de... Ella llega a donde está Salomón, a su palacio, creo, al palacio. Y Salomón dice mamá, y la sienta, él, ¿verdad? Supongo la recibe. Y si mal no recuerdo, por favor ayúdenme, quizás ojalá no esté diciendo yo una herejía aquí, ¿verdad? Pero la mamá le pide que haga como una boda, ¿alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda de esto? ¿O no? Le dice, ¿verdad? Como que haga, y él dice, no voy a hacer eso. La mamá trae una petición política, administrativa. Ojalá yo lo pueda, no tuve el tiempo de buscarlo. Pero él honra a su mamá, la reconoce, pero no la obedece de la instrucción que ella le da. ¿Alguien recuerda eso? Ajá. Le dice a Betsabé que le diga. Exacto. ¿A dónde está? ¿Tú recuerdas a dónde está? Por ahí tiene que estar. Segundo de Crónicas, segundo de Samuel 11, ¿ok? No vamos a entrar ahí, pero, perdón, Primero de Reyes, capítulo 2, ¿ok? El punto aquí es, porque yo decía esta pregunta, no vamos a entrar ahí en detalles, tú puedes verlo posteriormente, es, puedes honrar, pero llega un momento también debe de haber obediencia. ¿Cuándo la obediencia se debe quebrantar? ¿Cuándo? Cuando va en contra de los principios de la palabra. Mano Seferino. Ajá. En el Señor. Al sujeto, al marido, ¿verdad? En el Señor. Fuera del Señor. Amén. La iglesia. Amén. 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 Entonces, gracias, hermano Seferino. Gracias, mi hermano. Obedeced en el Señor. Entonces, podemos honrar a nuestros padres, pero quizás llegue un momento en donde hemos crecido, hemos conocido la palabra y es lo que edifica. Honrar, ¿qué es honrar? Respeto y reverencia emocional, reconocimiento de su posición, es mamá, ¿verdad? Es papá. Recompensa económica es parte de lo que hablábamos el domingo, de poder honrar a nuestros padres. Y fíjate que yo he conocido personas que dicen, no, pues es que yo no le doy a mis papás nada porque no necesitan. Y la verdad es que la naturaleza de los padres, por muy avanzados de edad que estén, la naturaleza de un padre es dar, ¿verdad? Proveer. Usted va donde papá o va donde mamá y ahí viene, ¿verdad? Viene con mangos, con huevos, con queso, trae de todo, ¿verdad?
Y es más, a veces los hijos, en lugar de ir a darle al padre, le va a quitar. Voy a donde mi papá, dice. Y la mamá, y dice, no he comido, en la casa no hay comida. Ya están casados y van de los papás, ¿verdad? Y llega a la casa, ay hijo, ¿y qué vas a querer? ¿Verdad? Te preparo un pollito. No, por favor, pechuga, por favor, dice, ¿verdad? Y fíjate que algunos hijos dicen, mi papá no necesita, porque quizás tus padres han sido buenos administradores. Pero parte de la honra es poder darle algo a tus padres. Los padres digan amén. Poder decir, acá está. Y claro que la naturaleza de los papás es esa, ¿verdad? De las abuelas, dar, traer. Pero honrar también es llevar algo. Yo platicaba con una hermana hace unos días y ella me decía, ¿sabe, pastor? Yo cada vez que visito a mamá, yo no puedo llegar sin nada. O le llevo una sandía, o le llevo un melón, o le llevo una piña, pero no puedo llegar sin nada, porque debo llegar con algo a la casa de mi mamá, a llevarle algo. La palabra dice, honra a tu padre y a tu madre. Y luego dice, mira, Levítico, quiero que veamos Levítico 19:32, dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Debe de haber honra. Yo siempre me pregunto cuando yo veo este versículo, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Fíjense que hay algo que yo aprendí. Una vez estábamos viendo a una persona ya de edad, no sé si fue con el pastor Otto o con pastor David, con alguno de los dos fue. Y entonces me dijo, ¿sabes por qué está así? Dije, no, porque honró a sus padres. El hecho de que una persona tenga larga vida y le vaya bien es evidencia que honró a sus padres, que honró. ¿Por qué? Y usted me dice, ¿por qué? Porque la Biblia lo dice. La palabra es así. Entonces, hermanos, honra. Una familia al estilo de Dios practica la honra, mantiene una admiración permanente. Fíjate que estaba viendo en algo que a mí me llegan unos correos que no sé por qué, en qué momento, pero a mi Gmail me llegan unas noticias de una página que se llama Quora, algo así, pues siempre me llegan, y a veces me llegan algunas informaciones. Y estaba leyendo hace unos días que en Francia aprobaron una ley. Ahora estaba tratando de buscar la ley, pero no la logré encontrar. Pero en Francia aprobaron una ley que dice que los hijos están obligados por ley a cuidar y a comunicarse con sus padres ancianos. ¿Por qué establecieron esta ley en Francia? Porque los abandonaban, porque en los asilos morían solos, y cuando empezaban a hablarle a la familia no contestaban, no había quien. Y entonces Francia dijo, o sea, el país de Francia, ¿verdad? No la hermana Francia, sino el país de Francia, dijo, vamos a poner una ley que obligue a los hijos a estar en comunicación con los... Qué triste, qué triste, que por ley. Y por eso yo le decía el domingo, yo terminaba con eso, no es posible, hermano, que yo le pregunto, ¿un cristiano que no honra a sus padres es cristiano? No me conteste. Un cristiano que no honra a sus padres no es cristiano. ¿Cómo? En la palabra dice eso. Hermano Seferino quiere mencionar algo. Para entender eso fácilmente de los hijos que a veces dicen, ¿verdad? No, mi padre no tiene necesidad. El ejemplo más claro es por qué honramos nosotros con nuestras ofrendas y diezmos a Dios. Bien. Es decir, ¿Dios necesita eso?
Si Él es el dueño de todo lo que hay debajo del cielo, dice, todo es de Él. Pero ¿por qué lo honramos? Él no necesita ni dinero, no necesita ni oración, no necesita ni nada. Él es dueño de todo, pero se agrada Amén. de que lo hagamos. Así somos los padres. Amén. ¿Verdad? Cuando ellos nos dan algo, aunque nosotros no lo necesitemos, Amén. nos sentimos bien, lógicamente, ¿verdad? Así es que con eso yo quería darle como ejemplo, porque Dios no necesita nada de nadie. Y lo hacemos, ¿por qué? Porque estamos agradecidos, queremos honrarlo, ¿verdad? Y Él se agrada por eso y nos bendice también porque somos agradecidos. Amén, amén. Gracias, hermano Seferino. Fíjate eso, ¿verdad? De agradar. Y es verdad, ¿a quién, hermano, como padres, no le agrada que le den un regalo? Aunque usted no lo necesite, pero le agrada. Honrar. Amén. Vamos a ir terminando. Mira lo que dice Deuteronomio 2:16. Maldito el que deshonra a su padre y a su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. Y eran parte de las leyes que Dios había establecido en el Antiguo Testamento. Y fíjate cómo el Señor Jesús volvió a decir esto a los fariseos. Mateo capítulo 15, verso del 2 al 9. Están ahí con el Señor, ¿verdad? Tratando de probarle. Y dice el versículo 2, ¿está conmigo? ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, lo que acabamos de leer en Efesios y aquí en Deuteronomio. El que maldiga a padre o a madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiere ayudarte. Mira qué interesante esto. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y mira cómo le llama, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hermano, hijos, honra a tu padre y a tu madre. ¿Alguien dice amén esta noche? Y terminamos. Una familia al estilo de Dios apunta a la preparación del hijo, y es acá donde yo les decía anteriormente, quizás a nosotros, algunos de ustedes crecieron en la iglesia. Yo llegué a la iglesia siendo un muchacho de 11, 12 años por ahí, ¿verdad? Pero con padres que no iban a la iglesia y que no. Mi papá empezó a acompañarme a la iglesia cuando yo ya era pastor. Él aceptó al Señor, pero no tuvieron instrucción. Hoy nosotros tenemos instrucción y debemos de enseñar. Dice el versículo, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que dice, criadlos. Esa es la parte, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hermanos, no podemos cambiar como nosotros fuimos criados, pero sí podemos cambiar la forma en la que nuestras generaciones van a ser criadas. Fíjate qué es lo que dice criar, nutrir, instruir. Esa es la palabra criar, educar, dirigir. ¿Y qué necesitamos para poder nosotros criar? Sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y mira aquí interesante, hermano Seferino, la palabra vuelve a ser del Señor, en el Señor.
criadlos. ¿Y cómo debemos de criar a nuestros hijos? Creo que un principio es criarlos espiritualmente, hacerlos capaces espiritualmente, hacerlos capaces emocionalmente, hacerlos capaces económicamente. Hermanos, hoy estamos viviendo una generación de jóvenes que no trabaja. ¿Cómo les llamaban? El hermano Sergio lo explicó una vez. Y hay una expresión, ¿verdad? ¿Cómo es Nini? Vea, ni estudia ni trabaja, así es, ¿verdad? Bueno, eso. ¿Por qué? ¿Por qué ahora hay jóvenes que no son productivos? ¿Por qué hay jóvenes que ahora emocionalmente no son capaces de tomar decisiones? Jóvenes graduados incluso de una universidad, pero tal vez con temores. ¿Por qué? Algo pasó en la crianza. Algo pasó en la crianza. ¿Cómo estamos criando nosotros? Jóvenes y niños que sean criados. Póngase de pie, por favor. Es triste, hermanos, que hoy hay jóvenes que no saben trabajar, solo saben jugar FIFA y ver Netflix. Y si usted tiene un hijo o un sobrino o lo que sea en su familia que no ha desarrollado espiritual, emocional e incluso, ¿verdad?, económicamente, debe de empujarlo a eso. Lo que el padre o la madre hace apunta a la preparación de un hijo. Y el salmista también lo dijo bien. Mira cómo dice el salmista: sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio. Si necesitamos hacer ajustes en nuestra casa, en nuestra familia, es tiempo de hacerlo. Amén. Ore conmigo, por favor. Señor, gracias te damos esta noche por tu palabra. Te pido, mi Dios, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a tener familias al estilo de Dios. Familias, Señor, que están bajo tu palabra, bajo tu orden, bajo tus mandatos, bajo tus preceptos. Y que nos capacites como padres o adultos a poder criar a nuestras nuevas generaciones y capacitarlas. Que sean generaciones, Señor, que abonen a esta sociedad, a esta ciudad, a nuestro entorno. Que puedan ser, Señor, jóvenes prósperos en lo que hacen, en lo que son, porque hemos hecho un buen trabajo como familia, como iglesia, como hijos tuyos, pudiendo, Señor, creer que lo que tú harás en nuestras vidas es mejor. El diseño de la familia lo tienes tú. Los consejos para las familias, Señor, los tienes tú. Te pido que nos ayudes hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Te ha tocado el corazón, puede compartirlo con sus amigos, denos like, comparte en las redes sociales. Si tú quieres consejería, llamarnos, acá están los contactos de la iglesia, nuestros números, nuestro correo y también nuestras redes sociales. Estamos para servirte.